¿Listo con el ejercicio 6? ¿Lo pudieron resolver solos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Me voy al ejercicio 7. También lo van a resolver ustedes solos. Les dice, dada la siguiente composición para 100 gramos de leche, ¿sí? Ahora les pide para una porción de 250 gramos, ¿sí? Es decir, si yo consumo una porción de 250 gramos, quiero que ustedes calculen las kilocalorías totales, las kilocalorías provenientes de la leche y, bueno, por otro lado, ¿cuántos gramos de leche debería incorporar si yo quiero 5 gramos de proteína? ¿Sí? ¿Se entiende lo que se pregunta? Bien, los dejo que calculen solos. Todos esos kilocalorías de la leche, ¿en cuántos gramos están? ¿En 100? Sí, la tabla está toda para 100 gramos. O sea, todos los datos de la tabla son para 100 gramos de leche.
Profe, no nos faltaría los datos de, en este caso, los pies de grasa, pero ¿cuánto aporta de 9, kilocalorías? 9 kilocalorías. Sí, digamos, ahí te estaría faltando, se los di en el dato en el ejercicio anterior. Son 9 kilocalorías, acá estamos. Ah, está, gracias. ¿Sí? Las grasas aportan 9 kilocalorías por gramo. ¿Terminaron de calcular? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cuánto les dio? El primero les pregunta las kilocalorías totales. ¿Cuántas kilocalorías totales aportan 250 gramos de leche? 163,5 kilocalorías medio. Sí, a mí me dio lo mismo. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es el dato? Cada 100 tenemos 65,4 kilocalorías, ¿sí? Para 250x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Las kilocalorías provenientes de las grasas, ¿cuánto les dieron? 85,5. Bien, ¿a todo el mundo le dio igual? Uno Sí, debería calcular primero los gramos de grasa, es decir, cada 100 gramos tenemos 3,8, en 250 tenemos X y eso les da 9,5 gramos. Y a su vez, a esos gramos, multiplicarlo por 9, que son las kilocalorías que aporta cada gramo. Y en total les da 85,5. Cuidado que esas son las kilocalorías provenientes solo de las grasas. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. ¿Y cuántos gramos de leche necesitamos para incorporar 5 gramos de proteína? 173,39 o como 4. 173, a mí me dio 163. Ah, Sí, perfecto. 163. Perfecto, perfecto. Igual abajo lo está resuelto. ¿Qué deberíamos calcular en ese caso? Si cada 100 gramos de leche tenemos 3,06 gramos de proteína, ahora para consumir 5 necesito X gramos de leche, ¿sí? Y eso le da 163,4 más o menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas con este ejercicio? ¿Todos lo pudieron calcular? Bien. Me voy al ejercicio número 8 y acá ya no es un ejercicio de la parte de alimentos, ¿sí? Ahora, este ejercicio es para que analicemos delta H, delta S, delta G, la temperatura, que es lo que vimos hoy a la mañana temprano, ¿sí? En este caso no necesitamos
necesitan ir a la tabla para calcular nada. ¿Por qué? Porque ya les está dando el valor del delta H, el valor del delta S, y me pregunta analizar en qué situación estamos. Me voy a los ejercicios resueltos. Acá está, chicos, el ejercicio 7, el que ahí está, digamos, ahí están los resultados. Me voy al ejercicio 8. ¿Qué datos tenemos? Primero, yo les recomendaría hacer un análisis espontáneo a altas temperaturas, a bajas temperaturas. Quizás en este ejercicio no se los pregunta, pero habitualmente se los sabemos preguntar. Entonces, planteamos la ecuación. Delta G igual a delta H menos T por delta S. ¿Hasta ahí estamos? Delta H es negativo, ¿sí? Porque es menos 12 kilojoules, lo tienen como dato. ¿Qué significa eso? Que el proceso es exotérmico, ¿sí? Y que está favorecido por la entalpía. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe. Delta S es negativo, ¿sí? Es menos 240 kilojoules. A ver, esperen, porque ahí me parece que lo puse mal. Menos 240 joules. ¿Estamos? Pero tiene un signo negativo. Lo que significa es que delta S negativo significa que el sistema se está ordenando y que no está favorecido por la entropía. Entonces, si está favorecido por uno sí y por el otro no, voy a tener que hacer el análisis de la temperatura. ¿Qué va a pasar? Cuando la temperatura sea alta, ahora todo este término se va a hacer positivo y el proceso no va a ser espontáneo. Entonces, en este caso, este proceso va a ser espontáneo a bajas temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí el análisis? Sí, profe. ¿Sí? Y acá es donde yo les decía, ahora voy a calcular ese punto de corte. Delta G igual a 0. ¿Por qué delta G igual a 0? Porque es el punto de equilibrio. ¿Y qué voy a calcular yo? La temperatura. Menos 12 kilojoules. Cuidado con el delta H y el delta S porque los tienen que poner en la misma unidad. Y a eso les decía, acá este numerito es menos 0,24, ya lo pasé a kilojoules, sino que ahí me olvidé de ponerle kilojoules. ¿Se entiende? Acá ustedes tienen que trabajar con la misma unidad. Y yo acá numéricamente lo transformé, porque eran 240 joules, y yo le puse 0,24, esos son kilojoules. ¿Estamos? Ahí le falta, porque esto es kilojoules. ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo que hice fue el cálculo. Cuando despejan, en realidad, chicos, no se hagan líos con el despeje. Fíjense que siempre para calcular la temperatura terminan haciendo delta H dividido delta S. Independientemente de los signos, porque la temperatura siempre les tiene que dar positiva. ¿Estamos? Es para que no se hagan lío con el despeje. Siempre cuando quieran calcular la temperatura de corte, independientemente de los signos, es delta H sobre delta S. Los dos en kilojoules o los dos en joule, como quieran, pero con la misma unidad. ¿Sí? En este caso, ese valor les da 50. Cuidado que no se termina ahí el ejercicio, porque yo tengo que saber si este proceso es espontáneo por encima o por debajo de 50. Y es el análisis que yo hice recién. Recién dijimos que este proceso era espontáneo a bajas temperaturas. ¿Qué quiere decir? Que a temperaturas menores a 50 Kelvin, el proceso va a ser espontáneo. ¿Se entendió el análisis? ¿Sí? Y les tiro el dato importante. Ejercicios como el
5 o el 6 o el 8, les aseguraría que van en un parcial, ¿sí? Y con altas probabilidades que también sean ejercicios de final, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer el análisis, quizás acá yo no se los pediría, en un parcial seguramente se los pido, que me indiquen si está favorecido entálpicamente, si está favorecido entrópicamente, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio 8? Sí. ¿Sí? Bien. Acá Acá profe, se terminó. Sí, acá, Tomás. profe, que para tener en cuenta lo del delta H y delta C, este, básicamente es hacer ejercicio, 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 hasta que uno se dé cuenta cuándo está favorecido la entropía y cuándo está favorecido la entalpía. Sí, los 4 casos que podés tener son los que yo les di al principio, ¿sí? Pero a ver, Claro. siempre que vos tengas un delta H, mira, acá te lo voy a analizar en la ecuación. Siempre que el delta H sea negativo, va a estar favorecida por la entalpía, ¿sí? Y Y a mí lo que siempre se que me el hace un poco delta... de lío, a mí lo que se me hace un poco de lío es justamente la otra parte, ¿no? Está bueno, la, cuando el sistema, ¿qué es lo que naturalmente un sistema tiende a hacer? A desordenarse. Y eso es un aumento en la entropía delta S positivo. Entonces, siempre que delta S sea positivo, va a estar favorecida por la entropía. bien, ¿Sí? Y después, acá cuidado cuando hacen el análisis de los signos, porque cuando uno mira el signo de delta S, después el signo matemático de este término cambia. ¿Estamos? claro. Bien. Me parece, acá hay otro de alimentos, pero este es un ejercicio un poco distinto, ¿sí? Les hago la aclaración que yo les hice el cálculo, pero solamente les hice el ejemplo de 2. Fíjense lo que dice este ejercicio. Un determinado alimento, que es, digamos, un cacao instantáneo, está fortificado con hierro y con distintas vitaminas. Y acá les da la composición cada 100 gramos, y fíjense que les da la composición no solo de lípidos, proteínas, sino de estas vitaminas y del hierro. Entonces, cada 100 gramos del alimento tenemos 5,2 miligramos de vitamina B1, 4 miligramos de vitamina B2 y así sucesivamente. ¿Estamos? Por otro lado, les dice, la FAO recomienda, ¿sí?, estas dosis diarias. ¿Estamos? Entonces, se recomienda ingerir diariamente 1,9 miligramos de vitamina B1, 1,6 miligramos de vitamina B2 y así sucesivamente. Eso es lo que se recomienda ingerir por día. Y ahora les pregunta, si uno consume una porción de 25 gramos del producto, ¿qué porcentaje de la necesidad diaria queda cubierta? ¿Estamos? La idea es que este cálculo ustedes lo deberían hacer para la vitamina B1, la B2, la B6, la PP, la de hierro. Yo hice el ejemplo para 2 porque en realidad el cálculo es siempre el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Primero, ver que en 100 gramos, me voy por ejemplo al ejemplo de la vitamina B1. ¿Me están siguiendo? Cada 100 gramos del producto, yo tengo 5,2 miligramos. Si consumo 25 gramos del producto, que es lo que les decía acá, voy a tener X. Y ahí voy a tener cuánto consumo de la vitamina en los 25 gramos del cacao. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Entonces, aquel ejemplo de la vitamina B1. Cada 100 gramos tenemos 5,2 miligramos de vitamina. En 25 tengo X. En este caso me dio 1,3. Ahora, ¿cómo calculo la necesidad?
de acuerdo al dato que me da el ejercicio, se recomienda 1,4 gramos, o sea que ese es el 100% de la necesidad diaria. Si yo ahora con los 25 gramos consumí 1,3, estoy cubriendo un 92,8% de la necesidad requerida. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ahí yo les dejé otro ejemplo, el del hierro. El análisis es exactamente el mismo. Primero calculé cuántos miligramos de hierro consumo con los 25 gramos de cacao y después me fijo en la necesidad. En el caso del hierro se necesitan 14 miligramos diarios, o sea que eso es el 100%. Yo calculé que consumo 5,75 miligramos, me da 41. Quiere decir que al consumir los 25 gramos de cacao, estoy cubriendo el 41% de la necesidad de hierro diaria. ¿Se entendió digamos, el análisis? ¿Sí? Sí, profe. Bien, les dice nada más eso como ejemplo, porque en realidad el análisis es el mismo para todos los otros, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí, en el ejercicio número 10, hay que ir al apéndice, hay que ir a la tabla para hacer los cálculos, ¿sí? Y les dice, utilizando los valores de la tabla, ¿sí? Acá ese cero en realidad era cerito, tenía que ir como supraíndice, ¿sí? Hay que ir a la tabla y calcular, ¿sí? En cada caso. Ahí tenemos 3 reacciones. Recuerden que la formulita era todos los productos menos todos los reactivos multiplicado por el coeficiente estequiométrico. ¿Estamos? ¿Quieren que cortemos, que hagamos un recreíto hasta las 10:30 o quieren que resolvamos, por lo menos resolvemos uno de estos, ¿sí? Se los muestro y después los otros 2 lo hacen ustedes solo y los vemos después del recreo. ¿Estamos? ¿Qué tenemos acá? Me voy. Esperen que tengo que ver la reacción. Me voy al punto A. Yo debería buscar la entropía del cloruro de sodio, ¿sí? Por 2 menos la entropía del sodio por 2 sumada a la entropía del cloro. ¿Se entendió? Porque hago productos menos reactivos, ¿sí? Entonces, me voy acá. Acá yo lo planteé de acuerdo a la reacción. El producto es cloruro de sodio sólido, entonces y tenía 2, entonces lo multiplico por 2. Esa es la sumatoria de todos los productos, menos la sumatoria de todos los reactivos. ¿Qué tengo en los reactivos? 2 sodios metálicos, por eso lo multiplico por 2, sumado a la entropía del cloro. Acá lo planteé, ahora el que ir a la tabla, buscar los valores, reemplazar y calcular. ¿Sí? Yo acá se los puse, los fui, los busqué en la tabla y los calculé. ¿Se entiende cómo lo calculamos? ¿Sí? Digamos a partir de la formulita. El valor me dio de menos 180,24. Es importante tener en cuenta qué significa esto. Si el delta S me da negativo, significa que el sistema se está ordenando. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Y es lógico que este sistema se ordene. Y sí, porque tenemos sodio sólido más cloro gaseoso que me están formando un sólido. Entonces, claro, yo en definitiva tengo algún gas que se está transformando en sólido. Es lógico pensar que sí. Yo podría haber predicho
que este signo me tenía que dar negativo, porque un gas está pasando a formar un sólido. Entonces yo sé que el sistema se está ordenando y eso se corresponde con el signo negativo que encontramos para el delta S. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Busquen para que calcule el vacío. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a dejar para que ustedes hagan, ¿sí?, el punto B y el punto C. Si quieren, ahora nos vamos al recreo. Y después cuando volvemos, agarran las tablas y se ponen a calcular. No les voy a dejar tarea para el recreo. Sería como muy malo de mi parte. ¿Sí? Entonces, dejamos acá. Les queda un ratito la reunión, pero directamente cortamos de 10 a 10 y media. ¿Sí? Volvemos a las 10 y media. Reaccionan igual que... había otros... sí, ¿estamos de acuerdo? Así que bueno, nos vemos entonces, nos volvemos a encontrar a las 10 y media. ¿Estamos? Bueno, profesor, nos vemos. Nos vemos.